Saludos cordiales, queridos amigos, y bienvenidos a este video. Mi nombre es César Andrés y soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Comunicación Social del cuarto ciclo. En este video haré una pequeña reseña analítica sobre la obra La Divina Comedia. Esta obra es uno de los poemas del siglo XIV más emblemáticos y más reproducidos de la época. Es uno de los más importantes de la literatura italiana y del mundo entero hasta la actualidad. Su autor es conocido como Dante Alighieri. Fue un poeta, prosista teórico y literato, filósofo y pensador político italiano. Es considerado una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, apreciado por su espiritualidad y por su profundidad intelectual. Es también conocido como el poeta supremo. Nacido en Florencia, en el seno de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza, su madre murió cuando todavía era pequeño y su padre cuando cumplió 18 años. Dante Alighieri también es autor de varias obras como La Vida Nueva, que posteriormente sacaría la obra maestra llamada La Divina Comedia. Esta obra se convirtió en el cimiento del pensamiento moderno y acabó con la aseveración del entendimiento medieval del mundo. Es considerada la mayor obra literaria, compuesta en italiano y una obra maestra para la literatura universal. El propósito de la obra y del autor es demostrar el amor que sentía el poeta Dante por su querida y amada Beatriz en la vida real, plasmándolo en un poema que todo el que hubiese pasado con tal de encontrar al amor de su vida por el resto de ella. La influencia histórica de esta obra fue escrita en los años de 1304 y fue terminada en 1321. Su influencia histórica se basa en las bases de la literatura del siglo XIV y de la transición del pensamiento hacia lo que hoy conocemos como el renacentismo. La descripción de la obra nos narra y nos cuenta la vida de Dante, que es el principal actor que se va a escuchar en esta obra. También comienza cuando él está en una selva negra. Se encuentra con un león y una pantera al inicio de la obra. Se observa una sombra y esa sombra resulta que es un gran poeta que él seguía, que es Virgilio, quien dice que su amada Beatriz se encuentra en el paraíso y que Virgilio lo iba a guiar por el infierno, a cambio de que le hablara muy bien a Beatriz sobre Dios. Para llegar al infierno tenía que cruzar por un río llamado Aqueronte. Dante, al entrar al infierno, se encuentra con personajes históricos muy diferentes, como Sócrates, como Cleopatra, Judas, entre otros. El infierno está compuesto por 9 círculos, en los cuales se encuentran muchos pecadores de todo tipo. Por ejemplo, lujuriosos, pecaminosos, gula. Se encuentran todos los pecados que puede haber. Saliendo del infierno, Dante y Virgilio se enfrentan a una montaña muy alta. Esta montaña resulta que suele ser el purgatorio. Este purgatorio es una esfera en donde llegan todos los que los que logran salir del infierno para poder purificar su alma. Y esta purificación pasa por 7 círculos más. Los 7 círculos son una pequeña franja situada con anterioridad a unos escalones. En estos se podemos encontrar el purgatorio y el antepurgatorio. En el antepurgatorio se encuentran todas aquellas personas que cometieron pecados. El antepurgatorio es un paso antes de llegar al purgatorio. En el purgatorio las almas ya son subsanadas y pueden entrar por fin al paraíso. En el paraíso, Dante entra al paraíso, pero su amigo Virgilio queda atrás. Cuando Dante entra al paraíso, encuentra 9 esferas que representan planetas y estrellas. Entre los más importantes encuentra la Luna, encuentra Mercurio, Venus, el Sol, Marte y Júpiter. Y en la esfera más alta, en esa se encuentra Dios. Y justo cuando Dante entra al cielo, se encuentra con el amor de su vida, con Beatriz. Justo cuando se encuentra con Beatriz, este lo lleva a recorrer todo el paraíso para que conozca todas las ventajas que hay y han habido por haber en estas. Las esferas más importantes se vinculan a ejemplos positivos, como la prudencia, el coraje, la justicia y la templanza. Por su parte, la fe y la esperanza se concentran en otras esferas que son también muy importantes para el paraíso. Esta obra es una de las representaciones más importantes del siglo XIV y hasta la actualidad de las más sonadas, ya que nos permite dar un
paso tremendo sobre la literatura del siglo XIV hacia la actualidad, donde podemos conocer lo que en sí nos espera según la literatura de ese tiempo y lo que es la literatura actualizada y lo que está muy avanzado en este momento. La tesis central de esta obra maestra es de la literatura antigua, es el romanticismo de la época y cómo un hombre puede crear una novela a través de un amor que sacudió su vida hasta el día de su muerte. Esta obra tiene un hilo conductor muy importante y es su personaje principal, que es Dante, ya que en él se centra toda la obra porque la historia que él cuenta es basada en su gran amor de la infancia, tomando en cuenta que la historia es muy cambiante, ya que tiene tres escenarios muy diferentes que no se toman en cuenta porque son tres escenarios de la literatura antigua, como son el infierno, el purgatorio y el paraíso. Otro punto importantísimo a destacar es la interpretación de la historia, que juega un papel importante para el entendimiento de la filosofía de aquel tiempo. En la actualidad está muy superada. Esta obra está escrita en literatura medieval. Es del género narrativo y del subgénero de la novela. Tiene una forma literaria de prosa. Tiene un espacio de infierno, purgatorio y paraíso, que es en tiempo de cronología. Sus personajes principales son Dante, Virgilio y Beatriz, los más importantes de la obra. También podemos encontrar personajes secundarios como Cerbero y Lucifer. También podemos encontrar planetas y estrellas que también son personajes y no son tomados solo como espacios, sino son tomados como personajes, porque son dioses de la mitología antigua. También existen personajes terciarios como un centauros y arpías que se cuentan en toda la historia, y también desdichados que se encuentran en el infierno. El juicio de valor para terminar esta obra es una de las más emblemáticas de toda la historia y de la literatura, ya que ha causado furor y una revolución en la forma de las perspectivas de un clásico poema que narra el sueño de un loco atormentado por el amor de una mujer, el cual no pudo tener, y que solo puede estar con ella a través de su novela y su historia, la cual se convirtió en uno de los íconos emblemáticos de toda la época. Para mí, esta obra que describe las frases que pueden llegar todas las personas, desde cómo podíamos vivir en un infierno hasta pasar por un purgatorio que expía todas nuestras culpas y terminar llegando a un paraíso. Esta obra es muy recomendable de leer porque abre las perspectivas de la gente y su contenido literario. La forma de narración añadiendo la historia que desde el primer momento al leerla engancha al lector y también su trama. Agradezco a la gente que nos vio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.